Hola lectores, sean bienvenidos una vez más a este espacio en donde nos encanta chismear sobre libros. Y hoy tengo uno de los grandes, no solamente de BookTube, sino también TikTok, Instagram y ahora un gran escritor con su primera novela, Rodrigo Unda. ¿Cómo están? Mil gracias por tenerme aquí. Me encanta que es como si no nos conociéramos. Es como... Yo lo sé, pero es que me encanta. Sí, no, muchas gracias por invitarme. Qué emoción. Qué emoción, porque este es tu segundo libro que publicas ya de forma profesional con una gran empresa, una gran editorial que es Penguin Random House, pero es tu primera novela. Sí, ya muy distinto. O sea, muy distinto. A ver, cuenta qué pasó, cómo esta historia ya la tenías desde antes. Realmente sí, o sea, ya ven que mi primera publicación fue el libro de los libros y en ese hay un conglomerado de ensayos, relatos, journal, etcétera. Y lo más interesante de todo esto es que cuando yo estaba escribiendo estos relatos, la intención que yo tenía, se me ocurrió una historia de una pequeña parca que desarrolla emociones humanas y tiene que ser un poquito más empática con los que llevan más allá. Pero a la hora de pensar a más en detalle de esa historia, me dije, no puede ser un relato. Esto no da para 20 páginas, esto da para muchísimo más. Además de que es un personaje que me intrigó bastante, entonces dije, quiero conocerlo a detalle. Quiero saber qué pasa por su cabeza, quiero saber cómo es su toma de decisiones, etcétera. Y fue que empecé a preparar la novela. Fue un proceso de 2 años en total. Un año completo de preparación en el momento en que pensaba frases, los personajes, la trama y ya otro año completo de escritura. Pero sí fue algo muy distinto a lo que hice con el libro de los libros. Y se nota porque aquí tienes algo muy peculiar que es ese miedo y esa duda al saber qué hay en el más allá. O sea, creo que todo mundo tenemos el hecho de que los mexicanos tengamos algo que se llama Día de Muertos. No quiere decir que seamos muy family friendly con, con esa idea. De hecho, es algo que muchos, y yo me incluyo, de híjole, no quiero saber, pero a veces sí tienes esa pequeña duda. Y es algo que es, en este caso, Park, que es la Park, es el personaje principal, tiene, y creo que lo estás desarrollando muy bien desde tu perspectiva como, y esto no es spoiler porque lo ha dicho en otras ocasiones, una persona que tiene la fortuna de no haber perdido a nadie. Y fíjate, eso es lo interesante, porque exacto, jamás he perdido a un ser querido cercano, o sea, de que realmente sintiera la pérdida o el luto. Y muchos me cuestionan de que por qué diablos escribiste una historia que habla sobre la muerte si ni la conoces, ¿no? Pero justo es lo que traté de hacer con el personaje de Park, porque es una parca, sí, está rodeada de muerte, claro, pero jamás ha experimentado la pérdida porque nunca se ha encariñado con quienes lleva el más allá. Entonces, cuando desarrolla sus emociones, ahí es el momento en el que lo empieza a experimentar. Y aunque no conozco todavía de primera mano esa sensación, sí pude ponerme en los pies de Park, en los pies de todos los personajes que creé, para saber lo que se siente. Además de que cuando investigué un poquito de tanatología, pues se da cuenta uno de que el luto no nada más cuando pierdes a un ser querido por fallecimiento, sino diario. Realmente una ruptura amorosa, de amistad, hasta perder la chamba se puede sentir como una pérdida. Sí, lo he sentido. Exacto. Entonces, aunque no conozco de primera mano el ser querido, a perder a un ser querido, sí conozco otro tipo de pérdidas, además de que conozco gente cercana a mí que sí ha perdido familiares. Entonces, de ahí agarré como para contar de lo que está en la novela. Y justamente en la presentación que hubo hace unas semanas en el Fondo de Cultura, que fue esta Aranza. Claro, maravillosa presentadora. Me encantó cómo estuvo. Ahí contaste una anécdota que ya cuando lo vi aquí en el libro yo dije, ¡ay, qué bonito! Claro. Porque lo cuentas justamente desde la inocencia que tenías en la edad que pasó esta. Claro. No, y es que esta anécdota es muy bonita para mí. Yo no la recuerdo. Pero es algo que mi mamá me ha contado infinidad de veces. Y cada que puedo le digo, oye, cuéntamela otra vez porque me encanta cómo lo narra. Ya sabes que las mamás, las abuelitas tienen esta magia de contar las cosas. Pero deja tú, no nada más de que les guste contarlas, sino que tienen una forma muy específica y muy bonita de contarlo. Entonces, algo que sucedió cuando yo era muy pequeño es que mi bisabuelita falleció. Y al mes siguiente, mis papás y yo visitamos el cementerio. Visitamos su ataúd. La cosa es que yo tenía 5 o 6 años y mucho no entendía qué era la muerte, no entendía qué hacíamos ahí. Me aburrí, me puse a jugar entre las piedras, entre la tierra. Y en un punto regreso con mi mamá y les pregunto por qué están llorando, por qué están tristes. Y me comentan que es porque pues extrañan a su abuelita, porque ya no va a estar con nosotros, etcétera. Y yo le pregunto, ¿pero por qué van a extrañarla si ahorita estaba yo platicando con ella? Mis papás, wow, ¿qué pasó con este morro, no?
Pero justamente es algo que aparece en la historia y yo tenía ganas de darle una lógica, explicarlo el por qué yo viví eso de pequeño. Digo, esto obviamente es fantástico, es de mi imaginación. Quién sabe realmente lo que sucedió cuando era más pequeño, pero quería sí o sí darle honor a esa anécdota. Y es algo muy bonito porque, digo, a mí también me pasó algo muy similar. Mi abuela paterna falleció cuando yo tenía 7 años, porque mi hermana todavía no nacía. Okay. Nació en el 98 mi hermana en noviembre y mi abuela falleció en septiembre. Okay. Entonces, como a las semanas, yo recuerdo haberla visto así parada así al lado mío, y cuando le dije a mi mamá se decide como, pues sí, pues ahí estabas. Pero son como recuerdos que tengo así vagos, y cuando yo lo leo aquí yo dije, sí fui, o sea, sí es algo que pasó. Otra anécdota fue hace 10 años, lamentablemente un tío falleció en un accidente y una de sus hijas tenía 8 años. Entonces yo recuerdo, todos estábamos ahí y nada más la niña se empezó a botar de la risa, o sea, como haciendo una travesura, se voltea hacia el féretro y le dice, sí, ya sé, voy a estar bien. Así como diciendo, mi papá se está despidiendo. Entonces creo que esa es la parte de la inocencia que cuentas aquí, que la plasmas y que es muy linda, que todos los niños tienen, porque no tienen esta imagen de qué es la muerte. Así es. Y eso me gusta mucho. Pero aquí también no nada más nos cuentas la perspectiva de las infancias, sino también de distintas personas de distintas edades, sí, y de distintos estratos sociales. Sí. ¿Cómo fue escribir esa parte? Fue muy interesante saber qué contar para no ser repetitivo. Okay. No, claro, al fin y al cabo podría sentirse a veces un poco repetitivo porque estamos conociendo las distintas personas a las que tienen que guiar Par, ¿no? Que es parte de la primera sección de la novela para justo introducir al universo, cómo es que Par va desarrollando sus emociones. Y fue muy, muy loco el cómo llegar a estos personajes. Okay. Porque obviamente quería que hubiera diversidad en ellos, ¿no? Como tú dices, de distintos estratos sociales, pero también distintos géneros, edades, para ahora sí que abordar todas las cantidades posibles. Entonces tenemos la historia de Alba, que es la primera persona a la que guía Par, que es una abuelita y está inspirado en otra bisabuelita que falleció. Tenemos la historia de Roberto, que es un señor que ya tiene Alzheimer, que está inspirado en el abuelito de Moni, que todavía no fallece, pero justo ya está con los indicios del Alzheimer. Y es muy importante para mí, como no nada más inspirarme de las personas que conozco, sino de ver cómo reacciona la gente alrededor. Y algo que yo siempre he visto con el tema del Alzheimer es que es muy delicado para las personas que lo recuerdan todo. Sí. Porque es muy feo ver a un familiar ya no recordarte. Y es una sensación, yo me imagino, de mucha tristeza y mucha nostalgia. Sí. Entonces quise plasmar eso también ahí. Tenemos también anécdotas de infancias, como tú lo dices. Tenemos la historia de Nati y Dani, que es de las historias más desgarradoras para mí. Me costó muchísimo conectar con ellas porque está inspirada en dos pequeñas que yo conozco que son amigas de la familia. Okay. Obviamente dramaticé y ficcioné todo lo demás. Sí. Igual los nombres, pero pues al fin y al cabo era ponerme en sus zapatos y entender lo que es el luto para cada uno de ellos, cómo reaccionarían sus papás, cómo reaccionarían los amigos. Entonces fue buscar la diversidad en la novela para que hubiera de todo. Sí, y esta parte justamente también viene y tomas también un tema delicado, lo que viene siendo la desaparición forzada, sí, los feminicidios, sí, y las consecuencias que tienen para las familias. ¿Cómo decidiste ponerlos ahí? Porque aparte de todo, o sea, de por sí la muerte es un tema delicado. Ahorita que en México se está dando una ola terrible, creo que México es de los peores lugares para ser mujer en este momento. ¿Cómo tú decides tocar este tema de una manera, no pienso yo que por encimita, pero tampoco te quieres, o por lo menos yo, Gaby, lectora, lo sé que así, no te quisiste adentrar de más como para decir, no la quiero regar, quiero tocar el tema, pero no la quiero regar? No, y fíjate, algo que ha sucedido mucho en TikTok, ¿no? Y tú estás consciente de esto, de que dicen leer no es político, ¿no? Y uno dice como todo es político. Y algo que yo quería demostrar justo al basar mi historia en México, dije, esto sí o sí va a suceder en la novela, porque es tan común que todos los días escuchamos de casos así y es muy triste. Y claro, tal vez lo abordo de una manera superficial. Traté de hacerlo con el mayor respeto posible, sobre todo al yo escribir estas escenas.
procuré acercarme a otras mujeres para que me leyeran y pudieran darme su opinión. Lo hice con mi esposa, lo hice con mi editora, con otras personas para que justamente mantuviera un tema de sensibilidad y no cruzar una línea. Y obviamente traté de no profundizar tanto en ello porque hay voces femeninas que lo hacen mucho mejor que yo. Y es mejor darle la oportunidad a ellas para hablar sobre sus propias historias. Al fin y al cabo, yo soy un hombre, claro, puedo entender la situación que viven, pero jamás la voy a entender de manera objetiva porque no lo he vivido. Entonces traté de sí ponerlo, mencionarlo para que la gente sepa que está presente en nuestro día a día. Y sobre todo me dio mucha tristeza como escribirlo porque pues ni siquiera tuve que buscar inspiración tan arduamente. En las noticias de todos los días podemos verlo y hay una frase que me duele mucho haber escrito que dice: al final me comentó Rebeca que la policía nunca llegó. No, que es algo que pues simplemente nos muestra el panorama social aquí en México, que es deprimente en ese aspecto. Lamentablemente, y esto lo he dicho en muchas otras ocasiones, no he conocido a una sola mujer que no haya pasado este tipo de situaciones en mayor o menor medida. Es algo que me afecta. Sí, ¿no? Porque yo soy sobreviviente de algo. Y el que tú lo tocaras, dije, qué suerte que hoy puedo contar esta historia, que hoy puedo leer a Rodrigo, pero sí, evidentemente digo, yo como una persona más grande, una persona que gusta hasta cierto punto de torturarse, leyendo este tipo de situaciones, sí, mi opinión fue esto, y espero que no me lo malentiendan. No, para nada. Yo dije, qué padre por un lado que Rodrigo está tocando este tema, porque siendo honestos, la mayor parte de tus seguidores son personas más jóvenes que están como entre los 20 y 25, sí, más o menos. Justo. Entonces, qué padre que tú lo estés tocando para que estas chiquitinas, porque yo así ya las veo muy chiquitinas, empiecen a tomar conciencia de qué es lo que pasa a su alrededor, de las parejas tóxicas, situaciones que pueden de peligro que pueden estar ahí, pero también yo como una persona sobreviviente digo, ¡ay, me hubiera encantado que hubieras ahondado un poco más! Pero ahorita tu respuesta creo que fue demasiado coherente, fue al punto de lo que yo esperaba que dijeras, es que no es mi lucha. Ahí está, lo visibilizo porque tienes un gran canal, una gran comunidad, pero no es mi lucha, es la lucha de Moni, es la lucha de tu hermana, no es la lucha de tu mamá, es la lucha de personas que conoces a tu alrededor, que respetas, que admiras, y tú nada más dices, aquí está, este es mi granito de arena y ustedes deben de hacer esta lucha, y yo te lo agradezco. No. Yo Gaby te lo agradezco por ese lado. Entonces, por eso insisto esta parte, no quiero que me lo tomes a mal. No, para nada, para nada. No, es que es importante. Algo muy importante. Y yo fue hermoso, fue consolador, pero también fue así de falta más difusión sobre este tipo de temas. Pero justo lo bonito de, por ejemplo, ahorita que estamos en la fila es que hay tantas charlas y tantas mujeres autoras que están saliendo a hablar. Tenemos el gran ejemplo de Cristina Rivera Garza, que acaba de ganar el premio Pulitzer. Entonces, pues qué maravilloso que esas historias se estén contando ahora, que ya no haya tanto pudor a la hora de hacerlo. Y pues sí, yo traté de poner mi granito de arena, te digo, tratando de no abarcar tanto esas voces que no son mías, sino siendo de otras mujeres que tienen también su voz para decirle. Ahorita que estamos platicando, ¿qué le agregarías en esta historia? ¿O tienes pensado hacer como no una historia paralela, no una secuencia, sino como una serie que vaya, no sé, tome alguno de sus personajes? Claro, la verdad nunca me cierro a no regresar a un universo. Igual me preguntaban mucho en el libro de los libros si el relato de Desterradas lo haría más largo, extenderlo. Pero yo siento que cuando cuento una historia y la cierro, la termino, doy el punto final, es porque ya no tengo nada más que contar alrededor de ella. Te digo, no me cierro porque si en algún punto algo se me vuelve a ocurrir y digo, ok, quiero regresar a este universo. Pero por lo mientras, cuando vi La muerte prestada su sombrero, estoy seguro que es todo lo que tenía que contar. Chance al principio, cuando estaba preparando la novela, me acuerdo que quería contar, ya ves que algunas de las historias van alrededor de que los fallecidos escriben una carta a sus seres queridos que quedaron atrás. En algún punto tuve la idea de meter esas cartas a la historia de la novela, pero después me di cuenta de que tal vez iba a ser un poquito más amplio, algo que tal vez no aportaba tanto a la historia. Entonces
Entonces por eso lo descarté, pero algunas de esas cartas todavía están en mi computadora ahí escritas sin haber llegado a la versión final. Y cuando tú estabas escribiendo esas cartas, ¿qué sentías? Como que te desdoblabas, así. Fue muy curioso, fue muy raro. Digo, al fin y al cabo creo que toda ficción es un poco de biográfico, ¿no? O sea, siempre pones algo de ti en toda la ficción. Y una de las primeras cartas que escribí es de pues, un joven que fallece y le escribe una carta a su madre. Entonces, aunque es ficcionado, aunque hay drama, pues sí traté de poner un poquito de mis pensamientos en los personajes y era ya un poco más difícil emocionalmente porque era como ponerme en ese papel, imaginarme que estoy escribiéndole la carta a mi mamá. Muy sensible el tema para mí. Y cuando escribí las otras cartas, pues traté de hacer exactamente lo mismo, escribiendo desde la perspectiva de un abuelito a su nieto, ¿no? Entonces como hubo muchas lágrimas en el proceso de escritura, muchas pausas que tuve que darme porque no estaba muy abrumado con las emociones, pero es una sensación muy padre poder despegarte de ti mismo para ponerte en los ojos de alguien más. Y en todo este proceso, ¿qué papel jugó Moni? O sea, tú como esposo ahora, ¿qué piensas que vivió o tú qué viste que Moni vivió? No, pues realmente muchas de las anécdotas que surgen aquí son también de familiares y que yo la he visto reunirse con estos familiares, pero lo principal que hay en relación con Moni es en la amistad que surge dentro de Par y Rebeca, que son personajes contrarios en pensamientos, pero que eso los une porque se permiten apoyarse mutuamente. Entonces, en muchas ocasiones yo fui el Par de Moni, en muchas ocasiones yo fui la Rebeca, porque a veces nos preocupamos tanto por los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, para ella siempre están para mí, para recordarme, no te olvides de cuidarte de ti también y yo también procurando que ella siempre piense en ella misma. ¿Y el audiolibro? Porque la vez pasada, el audiolibro lo narraste tú. Sí, pero en esta dijiste... No, iba a ser muy complicado porque de por sí con el libro de los libros esto fue una experiencia preciosa y fabulosa porque eran ensayos, entonces eran simplemente hablaros. Pero los relatos, aunque en su mayoría son monólogos, sí hubo un relato en específico que era el de misterio que tenía diálogos. Entonces cuando yo estoy grabando eso y el proceso de hacer las distintas voces, pues para mí fue algo muy complejo de que cómo haces la voz de un perro viejo, cómo es la voz de un pájaro. O sea, es como que yo en mi cabeza no tengo la habilidad vocal para hacer todo eso. Entonces cuando llega la oportunidad del audiolibro de cuando vi a la muerte prestar su sombrero, dije no, yo no voy a hacer actuación ni nada en esta historia. Entonces Penguin me manda las audiciones, que fueron 4 audios de 4 maravillosas actrices de voz, pero fue una de las que me cautivó por completo. La escojo, les digo a la editorial, oigan, invítenme a ver todo este proceso. No puedo ir, pero me mandan videos de la narradora llorando. Sí, ¿no? Y la subiste a tus historias, yo me quedé. Pero ella me pasó el video, o sea, tenía consenso de que podía subir el video. Ella me lo pasó y hasta la puse en colaboración en el post. Pero fue una sensación maravillosa porque dije, la gente está conectando con la historia. Y si ella conectó y ella lloró y le pone esas emociones al audiolibro, la gente va a disfrutar del audiolibro, de este formato, sobre todo porque justo tú y yo y todos los creadores estamos tratando de impulsarlo. Entonces, pues mucha gente lo ha escuchado, se ha conmovido con la historia, con la narración, porque le mete, un sentimiento. Hay partes en las que está llorando, narrando y es como, wow, o sea, se y siente. Eso es como escucha, lo agradeces mucho porque dices, ay, yo necesito. Sí, está brutal, la verdad. Entonces yo disfruté mucho de todo ese proceso. No creo yo seguir haciendo mis audiolibros, pero siempre voy a buscar gente que sepa transmitir las emociones que yo quiero buscar. Ok, y ya terminando, y esta puedes contestarlas o no si tú gustas. A ver. ¿Cómo es cuál fue el proceso de convertirte de booktuber a escritor y soportar las críticas? Porque aquí viene una cosa, todos nosotros sí podemos decir, me gustó este libro por ese y el otro, no me gustó por ese y ese y el otro. Pero cuando ya te encuentras del otro lado... Sí. Fíjate, hay muchas cosas curiosas porque uno como autor es consciente de que van a llegar reseñas negativas. A mí me divierte leer las reseñas negativas. Yo soy masoquista. La cosa es que uno se da cuenta y tú sabes cuando escribes la reseña o crítica hacia un libro, te das cuenta cuando alguien lo argumenta y cuando alguien simplemente lo dio por el sesgo. ¿No? Hay muchos estereotipos alrededor de los libros de influencias. Lo que no saben es que nosotros, creadores de contenido de libros, desde muy pequeños somos escritores. Yo desde los 8 años llevo escribiendo y aunque obviamente en ese entonces me avergüenzo de lo que escribía, constantemente he ido a talleres de creación literaria, de narrativa para aprender y mejorar. Obviamente, si surge la oportunidad de publicar, sí, no, y lo digo con toda sinceridad, es por las redes sociales, es porque tengo una comunidad grande y la editorial quiere apostarle a alguien que está seguro que va a vender. Claro, eso no lo niego.
pero también tengo este aporte literario que yo tengo para dar. Y pues aunque tal vez me falta muchísimo para llegar a ser un Guillermo Arriaga, tengo muchas cosas que contar y está bien que escuchen a las voces mexicanas jóvenes. Entonces, claro, cuando hay gente que dice, ahí es un libro de influencer, lo voy a leer nada más para criticarlo, para burlarme de él. No, entonces llega ahí el sesgo y la crítica negativa que no es constructiva, que digo, o sea, no es como que me moleste porque no puedo hacer nada al respecto, uno se va adaptando a todo ello, pero sí entiende que el odio o el hate que puede llegar hacia tu literatura es más por quién eres y no por lo que escribiste. Yo en este caso, y es algo que yo trato de hacer en mis reseñas, y creo que Rodrigo es consciente de ello, aunque a mí, Gaby, no me guste el libro, que en este caso no, sí me gustó el libro, que aunque a mí, Gaby, no me llega a gustar el libro, trato de buscarle los puntos buenos para que más gente lo lea. Entonces, yo trato de ser muy polite, muy neutral en ese aspecto, y cuando me encanta, o sea, se nota a leguas que me pongo bien loca en ese aspecto. Me tatúo firmas y eso. Ya lo noté ahí estoy bien. Pero en este caso, creo que esta novela, tu primera novela, tiene muchísimo que aportar. Tienes un gran talento y evidentemente con el paso del tiempo vas a evolucionar de una manera increíble. Sí. Me gusta mucho esto. Y sobre todo se nota porque el día de ayer nos quedamos muchos afuera del salón. Muchos. O sea, un salón de 350 personas. ¿Era de 350? 350 personas. Okay. Se cerró. Y muchos nos quedamos afuera. Y yo como una persona que tiene la fortuna de estar cerca de ti, de conocerte, digo, qué chingón que estés triunfando y así de ¡ay, qué padre! Y me alegra muchísimo por ti y yo te deseo muchísima suerte con este libro y con todo lo que Muchísimas gracias, Gaby. Se aprecia muchísimo y sobre todo que sigas promoviendo la lectura mucho. Ay, vale. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Por favor, lean a Rodrigo Unda y no nada más lo lean, sino también síganlo en sus redes sociales, también a Moni y a todos los bookfluencers que nos encontramos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara y nos vemos a la otra. Bye.